Hermanos, vamos a continuar nuestro estudio, este último tiempo ya. Mientras van buscando, por favor, su Biblia, en el libro de Nehemías, por favor, capítulo 8. Me gustaría terminar esta sección. Nehemías, capítulo 8. Un pasaje muy tremendo, creo yo. Creo que los que han leído esta porción pueden recordar de manera muy personal la manera como Dios avivó el corazón de su nación. Nehemías capítulo 8. Y mientras van buscando, quería tomar un tiempo para agradecer, hermanos. Hoy es el último domingo que vamos a estar con mi esposa. Ya necesitamos, Dios mediante, el día martes estamos regresando al Perú con nuestros hijos. Ya se les extraña a ellos, ¿no? Pero muchas gracias desde ya, hermanos. Queremos extender nuestra gratitud a ustedes y a cada uno en especial por la amistad, por la fraternidad, por el amor con que nos han tratado. Me voy bien entintado, mucho tinto, hermano. Ya, yo creo que si veo mi sangre va a estar muy negra ya, pero ya. Pero gracias por su amor, gracias por el tiempo de poderles haber conocido a muchos de ustedes. Nosotros con el hermano Julián nos conocemos desde 2016, 2015, ¿no? Cuando él tenía un poquito más de pelo, ¿no? Y luego también a Simón, pues lo conocemos antes que se case, cuando él era promesa, hermanos, ¿ya? Y ahora ya es la realidad, pues. Así es la vida, pues, ¿no? Y con Juan David. Bueno, yo lo conocí cuando acabé el seminario y él llegó, cuando él no llegó caminando, sino flotaba en ese tiempo, ¿no? Así que ya, ahora ahí está bien quietecito, no se mueve, no sé qué pasa ahí, pero ya. Muy bien, hermanos, pero muchas gracias por todo y que Dios pueda seguir haciendo de esta iglesia un baluarte, un antorcha, un candelero que no se apaga aquí en Armenia, hermanos. Que Dios siga haciendo crecer, ilumine con su rostro la vida de cada uno de ustedes. No se cansen de hacer el bien. Si hay, como hemos visto este tema pasado ahora, no seamos vencidos de lo malo. Vence con el bien el mal. ¿Ya, hermanos? Nehemías capítulo 8, por favor, sígueme con la lectura desde el versículo 1, dice lo siguiente. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está de la puerta, dice el texto ahí, delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender. ¿Qué día lo hicieron, hermanos? El primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas. ¿Desde cuándo leyó? Desde el alba, más o menos 6 de la mañana. ¿Hasta cuándo leyó? Hasta el mediodía. ¿Cuántas horas son? 6 horas. Eso es lo que vamos a durar ahora. No se asuste. En presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender. Note esto, y los oídos de todo el pueblo, ¿cómo estaban, hermanos? Aburridos, dice así, atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera, así que el púlpito es bíblico, hermanos, que habían hecho para ello, y se juntó a él, y estaban Matías, Semaías. Miren el texto, los nombres son medio raros: Urías, Hilcías, Masías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Y abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más altos que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todos juntos, todo el pueblo estuvo, ¿qué? Atento. Y bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Miren el texto ahí. Y todo el pueblo respondió, amén, amén. Y alzando sus manos, y se humillaron,
y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúas, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba, ¿cómo estaba, hermanos? Atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que ¿qué? Que entendiesen. Resultado, versículo 9, y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras y escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo, ¿qué dice el texto que hacían, hermanos? Lloraba oyendo las palabras de la ley. Padre, habla a nuestro corazón. Y en este momento inclina nuestro oído a ti. Y lo que tú quieras que hagamos, queremos comprometernos delante de ti a obedecer, sea bueno, sea malo. A tu voz obedeceremos para que nos vaya bien. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, ¿cuántos sabían? Si usted ve el capítulo 7, 66 y 67, te dice mucha gente. Yo anoté acá 7.337 siervos. Y según Nehemías 7:66, 42.360 personas. Un estadio de fútbol, para que lo entiendas. Cantidad de gente, hermanos, estaban congregados. El contexto nos lleva a la ciudad de Jerusalén. Te explico por qué es importante este texto y a qué quiero ir con este último tema. Esta es Babilonia, hermanos. Aquí está Jerusalén. Dios por años les advirtió al pueblo de Israel, a Judá, que vendría destrucción si no se arrepentían. No se arrepintieron, estoy resumiéndolo. Producto de eso, Dios envió a los caldeos, Nabucodonosor, el gran rey. 3 veces vino, destruyó la ciudad, mató a ancianos, decrépitos, no dejó con vida. Nadie de los que quedaron escapó, excepto los hijos del rey. Bueno, la descendencia, para ser más específicos, el rey Ezequías. Con él comenzó todo esto del cautiverio. Y la Biblia enseña que ellos estuvieron ahí por largos 70 años en Babilonia. Así que ellos dijeron, bueno, en Susa específicamente es tiempo de volver. Dios, según Jeremías, sobre todo, dijo y profetizó que ellos volverían al cabo de 70 años. Ellos regresarían en 3 grupos. Reconstruyeron el templo de Jehová. Básicamente eso se ve en el libro de Esdras. Luego reconstruyen, al venir con Zorobabel y otros grupos, con Nehemías, en el libro de Nehemías, los muros de la ciudad. Y ya ahora la infraestructura está casi terminada. Después de 50 o 70 años, más 52 días para ser más específico, ya está casi todo terminado. Pero el pueblo sabía que el pueblo de Israel es más que una infraestructura, como la iglesia es más que un edificio, ¿cierto? Cuando nos vamos, el templo se queda vacío o el edificio, pero la iglesia vuelve a casa, ¿cierto, hermanos? Porque la iglesia nunca es mencionada en la Biblia como un lugar físico, sino como personas redimidas que se han arrepentido y han entregado su vida a Cristo. ¿Y quiénes pueden ser parte de eso? Todo aquel que cree que Jesús murió y resucitó. En arrepentimiento viene a Él y su nombre es escrito en el libro de la vida del Cordero y es parte de la familia de Dios. Por esa razón, Cristo todavía no viene por segunda vez, para que la gente venga y sea parte de esta familia. Ahora aquí estamos en Jerusalén y ahora se acercan a Esdras los líderes, los cabezas especialmente de familia, los papás, y le van a decir, trae el libro y léenos el libro. En aquellos días no tenían sus Biblias cada uno en particular, ni siquiera en el Nuevo Testamento, porque recién estaba siendo escrita. Los tenían en rollos, hermanos, los libros. Y se paraba alguien y simplemente leía. Nuestro Señor Jesús leyó en Lucas y los oídos de todos tenían que estar atentos. Tenían que ser buenos oidores,
porque si no eran buenos oidores se perdían todo el mensaje. Por eso Santiago dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Luego dice, desechar toda malicia y abundancia. La palabra literal en griego es cera, que se acumule en los oídos, que no nos deja oír claramente. De ahí sale esa ilustración y esa analogía para explicar la atención del pueblo en particular en el contexto de este capítulo. ¿Y qué quiere todo predicador? Que el pueblo pida la ley de Dios. ¿Y qué hace todo predicador cuando el pueblo pide la ley de Dios? El predicador se va a poner y va a leer la palabra de Dios. ¿Qué sucede cuando esto pasa, hermanos? ¿Qué sucede y por qué hay un avivamiento tremendo acá? Aclaro algo, hermanos. Nunca se verá en la Biblia un avivamiento sin la palabra de Dios. Un avivamiento no es tirarse al suelo, no es hacer un show como mucha gente hace hoy. Es producido por el Espíritu de Dios. Este no es un avivamiento por un comité, por unas emociones, planeado por el hombre. Dios mismo hará este avivamiento y comenzará con las Escrituras. Así que mi ánimo en esta mañana al terminar, hermanos, es que cada papá, cada mamá, cada predicador, cada líder, cada persona que está ministrando a Dios, sea un hombre comprometido a enseñar a su generación las Escrituras sagradas. Comencemos. Deseos para oír. Número 1, deseos para oír. Miren el versículo 1 y 2, por favor. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer mes o el primer día del mes séptimo. 3. Y leyó en el libro de la ley de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres, de mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos. ¿A qué estaban atentos? Al libro de la ley. Hermanos, nunca habrá un cambio en nuestra vida, en nuestras iglesias, en nuestra siguiente generación, si yo no tengo deseos para oír la ley de Dios. Hermano, ¿este es el Antiguo Testamento? No, en el Nuevo Testamento Pedro dice en su segunda carta, desead como niños recién nacidos, ¿qué? La leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis, ¿para qué? Para salvación. Hermanos, yo lamento ver las iglesias que se aburren con la ley de Dios. Lo lamento. Jóvenes que se llaman cristianos, pero no leen la ley de Dios. Me duele en el corazón ver esto. Hogares, padres conformistas con respecto a los escritos de Dios. Y escuchen esto, hermanos. Mis ancianos van a enseñar la Biblia, pero tú, papá, tú eres responsable por la ley de Dios en tu hogar. ¿Cuántas veces se ve mayor fidelidad de las mujeres en las iglesias? Y gracias a Dios por las mujeres. Si yo contara cuántos vienen más a un culto de oración, sé sincero, son más mujeres hombres. Díganme ustedes, hermanos. Y el hombre siempre pone excusas. Tiene un sentido de independencia con Dios. Y solo cuando nos estrellamos con la pared, solo cuando las cosas se ponen mal, buscamos a Dios. Si yo te pregunto en términos generales, ¿quiénes son las más piadosas en el hogar? ¿Quiénes son? ¿Hombres o mujeres? ¿Qué está pasando, varones, en las iglesias? Y esto se ve en todo el mundo. Dios va a honrar a un hombre que honra su palabra. Este evento es un resultado de 12 años antes. Si tú ves en Esdras 7 o capítulo 7, versículo 10, dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para obedecerla y luego para enseñar al pueblo. ¿Quién aprendió primero? Esdras se propuso indagar, estudiar la ley de Dios. Y hermanos, esto se llama compromiso.
Y esto es lo que nuestra iglesia necesita. Hombres comprometidos que deseen oír la ley de Dios. El rey David llegó a decir: he deseado tus dichos más que la miel a mi boca. Isaías dice con claridad: con mi alma te he deseado en la noche, dice el capítulo 26. Ustedes pueden ver incluso en pasajes como el Salmo 108, mi corazón está dispuesto, Dios, dispuesto a la ley de Dios. El salmista llega a decir: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Yo no puedo entender cómo leo la Biblia y mi vida sigue siendo igual. No puede ser esto posible. La Biblia, hemos estudiado en estos días, es suficiente para la salvación, es suficiente para la santificación, ¿lo sabía? Santifícalos en tu verdad. ¿Qué dijo Cristo? Tu palabra es verdad. ¿La Biblia puede santificar o no? Sí. ¿Es suficiente para dar sabiduría a nuestra congregación o no? Sí. He adquirido más inteligencia que los sabios, dice David, porque tus dichos han sido mi placer, dice en otra versión. El problema es que no nos preparamos para desear la verdad de Dios. Ahí está el problema. De hecho, a veces el pecado, John Owen llegó a decir, la causa de enfriamiento espiritual en la congregación son los pecados acariciados en el sótano del corazón. Un pueblo que no estudia la ley de Dios a menudo confunde una herejía con la voz de Dios. Todos acá, hermanos, tenemos que tener un compromiso. Somos responsables por alcanzar a nuestra generación con la palabra de Dios. Hermano, ¿lo puedes reforzar? Sí, lo voy a demostrar, hermano. Y es mi deseo que al irme de acá, tú te comprometas con la palabra de Dios a transmitirla a tu generación. No pierdas, Nehemías, Salmos capítulo 78. Mírenlo, por favor. Salmo 78. Este es un recordatorio para una generación hacia otra generación. Por favor, voy a pedirte que lo leas en voz alta conmigo. Salmo 78, miren el versículo 1, por favor, en sus Biblias. Léalo conmigo si ya lo tienes ahí. Leemos, Salmo 78, 1 dice así: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído, ¿a qué? A las palabras de mi boca. Y abriré mi boca, ¿en qué? En proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido. Mira cómo se transmitió, que nuestros padres nos la contaron. Mira el 4, todos juntos. No la encubriremos. ¿A quién? A sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, puso ley en Israel, la cual mandó. ¿A quién mandó? A nuestros padres. ¿Que qué? Que las notificaran. ¿A quién? A sus hijos, para que lo sepa la generación venidera. Y los hijos que nacerán, los que se levantarán, ¿qué deben hacer, hermanos? Lo cuenten a sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué? Miren el 7. A ver, léalo con voz alta. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Hermanos, ¿quiere que tus hijos pongan en Dios su confianza o no? Aquí está. ¿Quién es responsable? ¿Quién es responsable, hermanos? Dígame, ¿quiénes son los responsables? Nosotros, los padres. De todas las partes conmovedoras de la Biblia, una es la que como papá me conmueve más. ¿Se acuerdan cuando Dios se presenta a Moisés? Cuando se presenta a Jacob, cuando se presenta a Isaac, de manera muy personal. ¿Saben lo que Él les dice? Yo soy el Dios de tu padre. Y tú dices, ¿cómo es esto? ¿Cuánto yo deseo, cuando yo no esté o en el momento que Dios desee, que Dios trate con mis dos hijos y les diga, yo soy el Dios de tu padre? Dios no es Dios de muertos, ¿es Dios de qué? De vivos.
pero yo soy responsable con mi esposa de educar a mis hijos, notificarles la ley de Dios. Hermanos, yo veo cuánto los papás invierten en darle un buen celular a sus hijos. No estoy en contra de esto, perdóname que use este ejemplo. ¿Por qué no le compras una Biblia de estudio a tus hijos? Hágase esa pregunta. Invierte en ellos. Un día no estarán con nosotros. Y si tú y yo no los discipulamos, los entrenamos, el mundo lo hará. Y pronto esta iglesia, mi iglesia, se levantará una generación que no conoce ni teme a Dios. ¿Entiendes eso? Es nuestra responsabilidad educarlos en el temor, en los principios de Dios. Papás, en estos días no tengas miedo de ser llamado legalista o extremista, fanático. Teme ser infiel ante Dios. No importa que el mundo se ponga en contra tuya, es un buen resultado, porque a menudo estar bien con Dios representa estar mal con las personas. Pero necesitamos comprometernos como este pueblo vino. Y de hecho, si sigues leyendo, los cabezas de familia vienen al día siguiente y le dicen a Esdras: queremos más. Son los papás que tomaron la iniciativa. Y somos nosotros responsables de tomar esta iniciativa para que nuestros hijos crezcan, vean en nosotros un desafío, un ejemplo. Y entonces les podremos decir: hijo mío, sed imitador de mí, así como yo de Cristo. Pero si me ve a mí apático con la ley de Dios, solo un domingo, raquítico espiritual, solo diciéndole a mi esposa que ella vaya al culto, qué vergüenza como padre soy, qué impacto puedo tener en ellos, dígame. Es usted un sacerdote de hogar y su responsabilidad y la mía es criar a nuestros hijos, enseñarles, ser centinelas de ellos y tener muy en alto quién es Dios y quién es su palabra. Tenga un concepto alto de las Escrituras, tenga un concepto alto de la ley de Dios, porque Dios honra al hombre que honra su palabra. Y yo quiero el favor de Dios de todo corazón, quiero caminar con Dios, quiero ser una bendición a mi generación. Pero no hay manera de serlo si no me comprometo con la ley de Dios. Necesito yo mismo como papá despertar lo que Dios puso en este pueblo, el deseo de oír la palabra de Dios. Y esto comienza por las cabezas de familia, hermanos. Son ustedes y yo responsables de educar a nuestros hijos en la ley de Dios. Mantenga su enfoque en los principios de Dios. Nunca los cambie, nunca los negocie. 2, ya escuché, ya tuve el deseo. ¿Qué más? Determinación. Nehemías capítulo 8, por favor, vuelva conmigo. No solo el deseo, la determinación. Si usted ve conmigo el capítulo 8, versículo 5, por favor, mírenlo. A ver, todos juntos. Nehemías 8, 5. ¿Qué nos dice el texto, hermanos? Y abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo, ¿qué? Atento. Resultado 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande. Y todo el pueblo respondió, ¿qué? Amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados ¿a qué? No fueron solo oidores olvidadizos, produjo adoración, produjo determinación, hermanos, compromiso. Hay un predicador que a mí me gustó leer mucho su biografía y creo que en lo personal me alentó por las determinaciones que él tomó, Jonathan Edwards, un antiguo hombre que comprometió su vida con las Escrituras de manera muy, muy total. Y él escribió 70 resoluciones. En la primera, él llegó a decir: haré todo aquello en mi vida para la gloria de Dios. Y más adelante en otra resolución dijo: viviré para su gloria aunque nadie más lo haga. Eso es determinación. No solo conocer la ley de Dios, determinar
Esdras preparó su corazón. Esdras se dispuso, pero determinó vivir para Dios. Y este es el resultado. Y yo creo, hermanos, creo en lo personal, que el problema no es solo conocer la Escritura, es determinar de manera personal, íntima, comprometida, vivir para Dios. Thomas Watson llegó a decir: el hipócrita es muy popular, es un buen cristiano en la iglesia, todos lo ven, pero en su closet de oración y lectura de las Escrituras es un ateo. Lo que soy en esencia con Dios me debe llevar a vivir una vida comprometida con Él. Y si hay algo que falta en muchas iglesias, ¿cuál es, hermanos? El compromiso con Dios. Necesitamos ser hombres y mujeres comprometidos con Él, comprometidos con su verdad. Mire este pueblo, hermano, cómo se propusieron a oír, a desear, humillarse, alabar, adorar delante de Dios, solo por la lectura de la ley. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si este fuera nuestro compromiso? ¿Cómo iríamos a casa hoy? Llenos de la Escritura. Pero hermanos, seríamos un aleluya andando por todos lados, ¿cierto? Seríamos una Biblia, como dice Pablo, carta leída por todos. Porque es imposible no disfrutar la ley de Dios y tener cambios, hermanos. ¿Recuerdan cuando Dios llamaba a Moisés? ¿Cómo descendía Moisés su rostro? ¿Cómo estaba su rostro, hermanos? ¿Cierto? Y tú dices, hermano, ¿qué tiene que ver? ¿El corazón alegre? Cirugía estética, hermana, ¿vis? Ahí está. ¿Listo? Con eso se acabaron los cosméticos. Ya sabes por qué uno es hermoso, ¿cierto? No. Mi esposa nomás dice eso. ¿Ya? Pero hermanos, es importante esto de la ley de Dios, comprometerse. Miren, hermanos, Dios es inmutable. Él no va a cambiar. ¿Quiénes deben cambiar? Su escritura no va a cambiar. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece. Dios no va a cambiar de opinión con respecto a lo que está mal. Dios no va a cambiar de opinión con respecto de alguien que quiera ir al cielo. Dios siempre es el mismo y su palabra no va a cambiar. El cielo y la tierra han cambiado, dijo Jesús, pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sus palabras son eternas. Proverbios dice, es escudo a los que en él esperan, sumamente pura es tu palabra. La Biblia nos enseña que es como como un metal fundido, oro, 7 veces más purificado incluso que el oro más fino. Es más dulce que la miel. De hecho, es el sostén en la aflicción. David llegó a decir, si tu ley no hubiera sido mi delicia, ¿qué dijo después? Ya en mi aflicción hubiera perecido. Es importante que tú y yo tengamos un concepto alto de la ley de Dios. Es un desafío para nosotros como papás inculcar esto a nuestros hijos. Cuando comienza la ley de Dios, la enseñanza, manténgalos en orden, manténgalos quietos, trate de que honren ese tiempo, hermano, porque Dios es el que habla. Usted y yo solo somos herramientas, nada más. Y ese es el tiempo más preciado en el cual debemos educar. Amados hombres que enseñan la ley de Dios en este lugar, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, primero aprobado, como obrero. Obrero, usted y yo somos obreros que usa bien ¿qué? La palabra de verdad. Si usted no toma en serio la Biblia, ¿qué hará después los que le escuchan? Pero sea una herramienta poderosa en las manos de Dios. ¿Cómo? Determine vivir para Dios. Y lo que Dios me diga, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Y este pueblo tuvo un resultado porque no solo deseó, sino se comprometió con la ley de Dios. ¿Por qué es difícil hacer esto, hermanos? A punto que lloraron. La ley de Dios tiene analogías en la propia escritura. Es más cortante que espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma. Ante Él nos pone desnudos
y abiertos. La palabra abiertos, un médico acá que debe estar por acá, mis amigos, lo entenderán, es tragelizo o traqueotomía. La idea es cuando un sacerdote cortaba la garganta del sacrificio, exponía, lo abría. La ley de Dios hace eso, abre el alma, y por eso dice Hebreos, estamos desnudos y abiertos, atravesados, perforados. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 2? Cuando Pedro se paró en el día de Pentecostés y empezó a leer Joel, después los Salmos, y vuelve a Joel, y el pueblo escuchando, ¿qué determinó? ¿Se acuerdan? Se compujen de corazón. ¿Qué haremos?, le dijo a Pedro. Y ahí viene, arrepentíos y convertíos. Ese día Pedro usó la espada y los perforó, hermanos. Los perforó literal. ¿Y qué produjo? Solo 3.000 se convirtieron. 2 capítulos después, 5.000 más. ¿Te imaginas? ¿Por qué? ¿Cuál fue el resultado? ¿Hizo un show, un espectáculo delante de los hombres? No, solo que hizo, enseñó la ley de Dios. Qué importante es que tú y yo tengamos muy claro que es la palabra de Dios, hermanos. La ley de Dios es viva, es eficaz. Y la Biblia nos enseña que también es como un espejo. Santiago capítulo 2. Que el hombre que se mira en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de ella, es súper feliz, bienaventurado en lo que hace. ¿Quiere usted ser feliz? Vaya a la ley de Dios, disfrute la ley de Dios, y cuando usted se ve en el espejo, usted dirá lo que dijo Juan, Pedro, no sé, todos los que estuvieron delante de él, ay de mí, Señor, y usted entenderá que usted y yo estamos delante de un Dios santo por pura misericordia. Usted entenderá cómo es Él y rápidamente sabrá quién es usted. Dwight Moody llegó a decir, la ley me muestra lo torcido que soy, pero luego viene su gracia y me endereza. Esa es la gracia de Dios. Hermanos, ¿por qué te hago leer todo esto con este mapa? Estos 70 años fueron destrucción, vergüenza, oprobio. Cuando vuelven después de los 70 años y leen la ley de Dios, produjo algo que te voy a decir que creo que es conmovedor: restauración. ¿Crees tú que Dios estaba interesado en la restauración de lo físico solamente o de las personas? Yo he conocido iglesias que son muy evangelistas. He conocido iglesias que fundan otras iglesias. Pero si tú me preguntas cómo es mi iglesia, por la gracia es una iglesia restauradora. Quien te habla es resultado de eso. Hemos visto familias, mi propia familia, la de mis papás, mis familiares, mis primos, hermanos. Hemos venido con una vida hecha pedazos, hermano. Y Dios usó a nuestros líderes, nos expusieron la palabra de Dios. Y como dice el salmista, busca a tu siervo. Yo anduve errante como oveja descarriada, pero busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tu ley. La ley de Dios puede restaurar. Estas son familias que van a ser restauradas. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Nunca te canses de enseñar, querido amado. Padre, madre, siga sembrando. Salmo 126 dice, a veces con lágrimas. A veces con lágrimas. Y Dios quiera, nos permita ver nuestros ojos, que retraemos nuestras gavillas con regocijo. Siga enseñando la palabra de Dios. Con el valor, defiéndala con su propia vida. ¿Por qué cree que murieron los apóstoles? ¿Por enseñar una creencia, una opción mejor? No, porque enseñaron la verdad absoluta de las Escrituras y pagaron un precio por ellas. Pero Dios no se avergüenza ser Dios de ellos. Y ese Dios quiere que esta iglesia, nuestras vidas, donde sea que se profesa su nombre, honre su palabra. Honrela, hermano. Muchachos que están acá, tal vez tus papás te están amonestando, hablando vez tras vez. Tenga oídos para oír. Proverbios 1, mas el que me oyere, habitará confiadamente.
vivirá tranquilo y sin temor de mal. Es tu deber, hijo, hija, honrar a tus padres. Si usted quiere que le vaya bien, hónrelos. Si usted quiere que le vaya mal, pierda ese principio y usted pronto sufrirá las consecuencias de deshonrar. ¿Por qué, hermano? Porque Dios lo dice. Porque Dios lo dice. Si usted quiere ser bienaventurado, hónrelos. Queridos amados, acá hay ancianos, hónrelos. Dios los puso y si ellos enseñan mensajes que pueden ser confrontadores, dele gracias a Dios. Porque están puestos no para enseñar el oído y hacer dócil el oído humano, sino para enseñar la verdad de Dios. Mamá, siga cultivando el hábito de la lectura y la oración, la piedad en el hogar. Es una tarea importante y que usted no puede desanimar, no puede aflojar en esto. Aun cuando hoy no se vean resultados, siga sembrando y deje que Dios sea Dios en los resultados. Queridos hermanos nuevos, disfrute de la leche espiritual y solo ella le hará crecer, porque el que guarda su palabra nunca verá muerte. Y que todos juntos siempre tengamos el lema de Pedro, aun cuando todos los demás dejen. Y que por cierto fueron como 6,000 sin contar mujeres y niños. Pedro se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y que sea su palabra la que nos guíe al buen pastor. Vamos a orar, hermanos, inclinamos nuestro rostro y terminamos este tiempo. Si en esta mañana hay alguien nuevo o que está visitando o ya tiene una frecuencia, le voy a hacer una sencilla pregunta. Si usted muriera hoy, ¿dónde va a ir? ¿Sabe que tarde o temprano moriremos? Dios estableció para los seres humanos que muramos una sola vez. No hay reencarnación. Y después de esto no hay un lugar intermedio. Es el juicio. Y solo hay una manera de evitar ir a la condenación. Tienes que venir al Salvador. Hay tiempo todavía. Arrepiéntase. Oremos. Padre, gracias por tu verdad que permanece para siempre. Permítenos ser hombres y mujeres comprometidos, que disfruten de tu ley. De hecho, tu siervo David dijo: en tus mandamientos me he recreado. Y que en ella nosotros, Señor, tengamos toda nuestra atención, como dijo tu siervo Pedro, como antorcha que alumbra en un lugar oscuro, porque es la palabra profética más segura. Y por tu verdad, Señor, permítenos defenderla, vivirla, enseñarla, transmitirla a los que vienen tras nuestros, para que ellos transmitan a su siguiente generación tus juicios, tus consejos, tus estatutos, tus preceptos, para ver detrás de nuestra generación una generación que honre tus preceptos y viva para ti. Te lo pedimos, Señor, y no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria. En Cristo Jesús, amén.